Vamos a determinar la ecuación del elipsoide del gráfico. La ecuación de un elipsoide se muestra a continuación, donde A es la mitad de la longitud del eje a lo largo del eje X, B es la mitad de la longitud del eje a lo largo del eje Y, y C es la mitad de la longitud del eje a lo largo del eje Z. La clave para construir esta ecuación es echar un vistazo a dos de las tres huellas. Y podemos hacer esto gráficamente mirando hacia abajo en el plano correspondiente. Así que primero tomemos mira un gráfico dinámico del elipsoide. Así que aquí vemos el gráfico del elipsoide. Primero echemos un vistazo a la traza y, para hacer esto, vamos a buscar en el plano sí. Observe cómo las trazas X, y en la elipse donde el eje a lo largo del eje X tiene una longitud de 4 unidades, y por lo tanto A es igual a 2, la longitud del eje a lo largo del eje Y es 8, y por lo tanto B es igual a 4. Y ahora echemos un vistazo al rastro de Y. Observe que el trazado Y es también una elipse donde el eje a lo largo del eje Y sigue siendo 8, y por lo tanto B es igual a 4, y el eje a lo largo del eje Z es 10 y, por lo tanto, C es igual a 5. Vamos a usar esta información para construir la ecuación del elipsoide. Así que de nuevo mirando el sí traza que tenemos en la elipse donde el eje a lo largo del eje X es 4 unidades, y por lo tanto A es igual a 2 ya que A es la mitad de la longitud del eje, y el eje a lo largo del eje Y es de 8 unidades, y por lo tanto B la mitad de la longitud del eje es de 4. Lo que significa la ecuación para los labios, y el plano sí es igual a X al cuadrado dividido por 2 cuadrados más, y al cuadrado dividido por 4 cuadrados es igual a 1. Y ahora echemos un vistazo al rastro de Y. Observe cómo el eje a lo largo de la eje Y sigue siendo 8 unidades y, por lo tanto, B sigue siendo igual a 4. Pero observe cómo el eje a lo largo del eje Z es de 10 unidades. Y por lo tanto C es igual a 5. Así que la ecuación de la elipse para el trazado is S al cuadrado dividido por 4 cuadrados más Z al cuadrado dividido por 5 al cuadrado es igual a 1. Así que ahora juntando las piezas, la ecuación en el elipsoide es X cuadrada dividida por 2 cuadrados o X al cuadrado dividido por 4, más Y al cuadrado dividido por 4 cuadrados o Y al cuadrado dividido por 16, más Z al cuadrado dividido por 5 cuadrados o Z al cuadrado dividido por 25 es igual a 1. Así que observe cómo encontrar la traza si dijimos que Z es igual a 0 si C es igual a 0. Tenemos la ecuación para el trazado si para encontrar la traza is dijo X igual a 0. Si establecemos X igual a 0, tenemos la ecuación para el trazado is y por lo tanto esta es la ecuación para el elipsoide tridimensional. Espero que haya encontrado esto útil.